Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shema Podcast. En el día de hoy, como siempre, el Señor nos da la dicha de tener invitados especiales que traen testimonios de vida impactante para todos nosotros. Así que es más que un placer y asimismo le damos la bienvenida al pastor y profeta Óscar Escobar. Amén, amén. Un placer poder compartir en esta preciosa noche, en este podcast. Esperamos que sea de mucha bendición y de mucha edificación. Valga la redundancia, como lo acaba de decir la profeta María Carini. Mi nombre es Óscar Escobar, originario de Guatemala, y hoy pues vamos a compartir lo que el Señor en su gracia y amor ha hecho con nosotros. Qué bueno tenerle aquí, ministro. Quisiéramos iniciar conociendo dónde nació y cómo llegó a los pies de Cristo. Bueno, yo nací en Guatemala el 28 de agosto de 1976. Si hablamos de trasfondo religioso, pues venimos de un trasfondo de una familia, principalmente una abuela maternal muy creyente en lo que corresponde a la religión popular, pero del lado de mi padre, ¿verdad? Mi abuela paterna le sirvió al Señor durante 48 años y luego posteriormente venimos de una familia de muy bajos recursos y el Señor pues nos ha permitido desde el año 1999 poder conocerle. Excelente, excelente. ¿Y cómo es ese tiempo de crecimiento? Porque conocemos muchas personas que vienen con fundamento cristiano. Sin embargo, como que ¿cuándo es el momento de tener un encuentro con Jesús? Bueno, realmente yo desde mi niñez, mi adolescencia, realmente no tuve mucha influencia del evangelio. Ujú. Tenía muy esporádicamente, cuando tenía la oportunidad de poder visitar a mi abuela paterna, me recuerdo, ¿verdad? Que siempre la encontraba en un silloncito con su Biblia, con su lente, escuchando música de Marino. A mí me parecía un poco extraño, Sí. pero siempre ella tenía la oportunidad, cuando tenía la oportunidad, siempre me decía: Jesús te ama, Ujú. busca de Dios, lee la escritura. Y yo creo que allí en mi niñez, esas pequeñas semillas fueron las que fueron prácticamente permeando mi interior hasta posteriormente, ya en el año 97, 98, Dios empezó a tratar de manera directa con mi vida a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Bueno, en ese momento tenía prácticamente como entre los 18, 19 años. Am, Realmente sí tuve mucho problema con venir o tener credibilidad en el Evangelio, como le pasa a mucha gente, ¿no? Y al pasar los años, haciendo un paréntesis en lo que me preguntas, entiendo de que el testimonio forma parte vital, ¿verdad? Principalmente de nosotros los cristianos, para que los que no conocen a Jesús puedan tener credibilidad en el Evangelio de Jesucristo. ¿Bajo qué circunstancia se encontraba cuando Jesús le salió al encuentro? Bueno, mira, desde los 11 años de edad, en el año 1986, este, mi padre y mi madre, ellos todavía no tenían prácticamente un matrimonio formalizado. Vivían en una unión libre. Me recuerdo que mi papá era chofer, de bus urbano, y pues él nos venía a ver de manera muy temporal, a veces a casa. Nunca vivió con nosotros directamente. Cuando me refiero a nosotros, yo soy el hermano mayor y tengo otras dos hermanas, ¿verdad? Y en el año 1986, en el mes de diciembre, ocurre algo muy desagradable. Mi mamá tenía planes de venir acá a Estados Unidos,
y parece que eso como que no le simpatizó en aquel tiempo a mi padre y tuvieron una discusión muy fuerte. Yo tenía como 9 años cuando eso ocurrió, 9, 10 años, y yo veo cuando mi padre toma un pedazo de block, le decimos nosotros en Guatemala, que se usa Ujú, para construcción, y ujú. veo cuando le da a mi mamá en el rostro Wow. y mi mamá cae al piso y se arma una confusión. Y luego allí, escúchame, es donde empieza una trayectoria a mis escasos 9 años, ¿verdad? Un odio interno hacia mi padre y una indignación hacia lo que le había ocurrido a mi madre. Lo más tremendo de esto, profeta Carini, fue de que a la semana, en esas condiciones, mi mamá emigra para acá, para Estados Unidos. Y yo como era un niño, no tenía conocimiento. En aquel tiempo yo creía que tal vez ella se la habían llevado, no sé, a algún lugar para que se recuperara. Pero irónicamente, ¿verdad? Tal vez los que son centroamericanos me van a entender, la persona que vendía las tortillas es la que a mí me dice que mi mamá había llegado aquí a Estados Unidos. Wow. Y yo le digo, no, mi mamá no está en Estados Unidos, sino que mi mamá está en algún lugar y me dice, no, hijo, a ti te mintieron, tu mamá está en los Estados Wow. Unidos. Entonces, en cuestión de menos de 2 semanas, pierdo por ese acontecimiento, esa eventualidad a mi padre a los 9 años, que era alcohólico y drogadicto, y también pierdo a mi mamá y a los 9 años, pues prácticamente hay una separación y empieza la aventura, ¿no? O la sobrevivencia Sí. de crecer solo. Sí. ¿Entró la rebeldía inmediatamente o fue un paulatinamente? Yo creo que a los 9 años es una edad muy prematura, ¿no? De poder asimilar realmente esos acontecimientos. Yo creo que entre la edad de 9 a 11 años, creo que lo que más dañaba mi interior era la falta de mis padres. Sí. Pero ya cuando entré en la preadolescencia, que fueron los 11 años, fue ahí donde se acrecentó un rencor interior que de hecho yo me hice a mí mismo una promesa. Es aquella escena de ver la agresión brutal de mi papá hacia mi mamá en ese mes de diciembre del año 86 me conllevó a mí a que se quedara en mi mente y en mi corazón grabada aquella escena hasta llegar un momento en hacerme una promesa de buscar a mi padre para poder acabar con su vida. Wow. Dios mío. ¿Cómo Dios cambió ese panorama y esa mentalidad, ese pensamiento y todo ese dolor y esa rebeldía? Bueno, si hacemos la historia corta, desde los 11 años, escúcheme, primeramente empecé con el cigarrillo. Desde los 11 años yo ya empecé a consumir mi primer vicio oficialmente, ¿no? Que fue el tabaco. Yo me fumaba a veces 20 o 40 cigarros diarios, ¿verdad? Porque en nuestros países vendían cajetillas de 10, de 20, y allí empezó, ¿verdad? Hasta ya posteriormente tener contacto con drogas más dañinas. La primera fue la marihuana, luego empecé a tomar pastillas, luego ya eran drogas más fuertes como la cocaína. Ya era una mezcla total de todas ellas juntamente con el alcohol. Ujú. Y en ese transcurso de los 11, la adolescencia, mis 15 años, mis 17 años, yo me sumergí profundamente en el vicio de la droga. Pertenecía a algunas pandillas y luego siempre mantenía vigente la promesa, ¿no? Y en algunas ocasiones desde los teléfonos públicos yo hacía llamadas a la casa donde vivía mi papá preguntando por él. Y cuando me respondían que él no estaba, solamente le dejaba un mensaje de manera anónima diciéndole que se cuidara porque había alguien que lo estaba buscando y que donde lo encontraba le iba a quitar la vida. Dios mío. Y el encuentro, creo yo, que más duro fue para mí, fue cuando cumplí los 12 años.
yo no tenía ningún interés en buscar a mi papá. La relación con mi mamá, pues obviamente era a distancia, ¿no? Mi mamá se comunicaba vía telefónica desde aquí de Estados Unidos con nosotros. eh, Trabajó mucho, se esforzó mucho. El deseo de ella era que fuéramos gente de bien, que estudiáramos, que pudiéramos tener una carrera. Mis hermanas, pues gracias a Dios, ellas aunque pasaron el proceso, pero lograron aprovechar la oportunidad. Ahora yo sí definitivamente fui un muchacho que crecí en la calle, rodeado pues de toda esta malicia, de malas amistades y de vicios. Mm. Cuando cumplo los 18 años es cuando yo tengo un encuentro con mi papá. Un encuentro de mucha fricción, un encuentro que despertó, creo yo, con más fuerza los recuerdos, los rencores Wow. y sobre todo pienso también que había un sentimiento de, de, de aquella falta, ¿no? Del amor paternal hacia, hacia mi persona. Y ahí pues obviamente ya previamente a través de mi abuela, desde mi niñez, esas semillas creo que fueron cobrando como más fuerza y, y hoy te lo puedo decir, creo que también el, el plan de Dios fue donde se activó en su máximo nivel para el Señor poderme alcanzar. Wow. Entonces, ¿en qué momento su madre se da cuenta de la condición de su hijo? ¿Cómo se siente ella? ¿Todavía permanece en soledad? ¿O en qué etapa transiciona o cambia su vida a los 18 años? Bueno, traté la manera de poder entablar una relación con mi padre. Eh, pero al mismo tiempo en esa relación yo estoy sumergido profundamente en las drogas. Obviamente, eh, en la mente de un muchacho de 18 años, ante el ejemplo que había tenido de su padre, ¿verdad? Consideraba que mi padre estaba desautorizado totalmente, ¿verdad? Moral y espiritualmente para llamarme la atención. Am, y creo que allí es donde empieza el Señor de alguna manera a utilizar personas, ¿verdad? Y circunstancias también para yo poder venir al conocimiento del Evangelio. Me recuerdo algo que me sucedió a esa edad que marcó profundamente mi vida. En aquel tiempo, ¿verdad? Por ahí redondeando este, el año 1994, 95, me recuerdo que estaba muy de moda o estaba, pongámosle como se utiliza hoy la palabra, profeta, viralizado lo que se conocía como un drama llamado El Trono del Juicio, que creo que quienes fueron los que elaboraron ese drama fue la Cadena del Milagro, que era del evangelista Gille Ávila. Y me recuerdo que en mi colonia lo hicieron, en el barrio donde yo vivía, y caminando, ¿no? En la calle, llego al lugar donde hay un evento cristiano y yo veo que están haciendo ese drama. Llama mucho mi atención porque el drama estaba muy familiarizado con el hecho si estás escrito en el nombre en el libro de la vida o si tu nombre no estaba escrito en en el libro de la vida, así era como iba a ser tu recompensa delante del Creador. Al ver aquel drama, me invade en mi mente una duda. Y dice, ¿será que es posible que esto es realmente lo que vaya a pasar con cada ser humano? Pero en medio de esto, mientras yo estoy viendo el drama, me aparece un niño como de 1 año caminando. Mi preocupación era dónde estaba su mamá. Entonces, cuando yo trato de detener al niño para que no siga caminando porque tengo el temor de que se pierda, el niño me habla. Y me habla de una forma tan clara que me dice, Oscar, Jesús te está llamando. Pero en ese momento yo no he asimilado lo que está aconteciendo. Cuando veo que viene la madre del niño y yo le digo, tienes un privilegio que un niño a temprana edad hable tan claro. Y me dice, pues no lo creo porque el niño no habla.
Yo hice de todo para hacer hablar al niño y él solamente balbuceaba. Pero lo que más me impactó fue cuando ya como que estoy entendiendo lo que está pasando. Lo primero que queda en mi mente es decir, cómo este niño, que la mamá me dice que no habla, me llamó por mi nombre. Y ahí creo yo que es donde empieza la inquietud de saber cómo eso había acontecido, que la mamá de aquel niño era creyente que estaba ahí en ese evento sirviendo, y eso me dejó en mi mente y en mi corazón una profunda conmoción de muchas dudas, preguntándome cómo eso podía haber sido posible. Wow, Dios mío. Y entonces se convirtió esa misma noche. ¿Qué sucedió luego de ese impacto? Pues mira, creo que ese solamente era el inicio de algo que Dios quería hacer, porque entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Vinieron muchas más experiencias. De hecho, por la condición en la que vivía, eh, hay cosas, he entendido dentro de eso, que hay cosas que te impactan, pero no te cambian en el momento, ¿verdad? Entonces hay cosas que te pueden impactar, pero no te cambian. Pero Dios nunca se da por vencido. Así Y yo es. quiero que esta parte de este testimonio, para los que lo van a ver, entiendan que Dios nunca se va a dar por vencido cuando tiene un plan o un propósito con la vida de un ser humano. Sí. Em, Siempre Dios me persiguió por todos lados, por todos lados. Pero para poder responder tu pregunta, ¿dónde fue específicamente donde yo realmente recibo el impacto del llamado de Dios? Es que en mi casa materna, nunca había visto una Biblia, nunca. Yo por mi condición de drogadicto, un drogadicto se empieza a volver una carga dentro de la familia. ¿Por qué razón? Porque para poder sostener el vicio de la droga, se ven en la necesidad de robar y a veces hasta robar dentro de la misma casa, Mm, ¿verdad? Yo cumplía dos cosas. Primero, porque era vendedor de drogas, no solamente era vendedor, también era consumidor, mm. pero algunas veces me tenía que ver en la necesidad de poder buscar la manera de robar o de mentir para poder sostener el vicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que hay un momento donde había un hombre que era de Nicaragua y él me invitaba a un grupo en casa. Y yo iba, pero cuando ya iba a llegar el que enseñaba, me salía. Hasta que llegó un momento donde él me dice, hay un hombre, me dice de la iglesia que estoy asistiendo, que él se va a mudar de casa y necesita ayuda. Y me dice, ¿por qué no vamos? Y en esa mudanza se van dos de mis amigos del barrio o de la colonia, y entonces vamos efectivamente a ayudarle a aquel hombre. Cuando ya vamos a salir de su casa con todo preparado, acontece de que me toca venirme con él porque ya no hay espacio en ningún lado. Y él me empieza a decir mi vida. Él me empieza a decir que mis padres oran por mí, me empiezan a decir que, que tengo ciertos problemas con el vicio de las drogas, y ahí empezamos a entablar una conversación donde yo pienso que él es un policía profeta. Y me dijo cosas tan específicas de mi vida que solamente yo sabía, que allí ese fue un momento donde Dios tocó mi vida profundamente. Y aparte de eso, donde yo le entregué mi vida a Jesús fue en esa mudanza. Porque Él dice, quiero que hagamos una oración por esta casa. Y luego me dice, yo le digo, yo nunca he orado en mi vida. Tú solamente cierra tus ojos y yo voy a hacer la oración. Cuando Él hace la oración, el Espíritu Santo me toca, y ahí en esa casa, en esa mudanza, es donde yo le entrego mi vida al Señor Jesús. Wow, Dios mío. Este, ok, en ese momento entrega su vida al Señor Jesús, pero ¿había más personas ahí o era solamente en el proceso de la mudanza con esa persona?
No, estaban mis amigos, habíamos como unas 8 personas, incluyendo Ah, la esposa del hermano. Pero lo más impactante de esto es que, eh, volviendo un poquitito atrás, cuando te digo que no había ninguna Biblia allí, cuando yo me acostaba, yo dormía en un colchón en el suelo. em, yo me topo con algo en mi cabeza y cuando yo descubro, resulta que es una Biblia. ujú, Y la Biblia no tenía pasta y cuando la abro, leo lo que hoy puedo recitar, que considero que fue uno de los primeros versos de la Biblia que el Señor escribió en mi corazón, que fue Isaías 55:5. mm, Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el hombre pío su camino, el hombre con sus pensamientos, y vuélvase a Jehová que tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. mm, Y resulta que cuando él hace la oración por su casa, este es el verso que él toca mm. primeramente para poder orar por la casa. Y al oír ese verso, tocó tan profundo mi corazón, profeta María, que yo dije, yo ya no lo busco más. Aquí lo vine a encontrar. Y en aquel día yo le entregué mi vida a Jesús en aquella mudanza hasta el día de hoy. Wow. El proceso de transformación o de liberación, podríamos decir, ¿fue paulatino o fue un impacto de repente? Fue paulatinamente, porque aunque yo acepté a Jesús en mi vida, para ese momento yo ya tenía prácticamente una adicción, como lo dije al principio, desde los 11 años, ¿verdad? O sea, estábamos hablando desde prácticamente del año 89, ¿verdad? Para el año 94, 95, ya creo yo que eran como unos 5 o 6 años de una adicción continua. Sí. Em, la, la droga que potencialmente fue la más influyente en mi vida fue la cocaína. Yo llegué a consumirme durante todo ese tiempo, la cantidad de 10 gramos diarios, 10 gramos diarios, aparte de una rutina de otro tipo de consumo, como lo era el estupefaciente diazepam, que me lo tomaba con licor, marihuana y también el alcohol, ¿no? Pero después de yo haber aceptado a Jesús, cualquiera pensaría, wow, aquí es donde va a estar el cambio. Pero tenía tan arraigada las raíces de la religión popular que mi abuela materna me había dicho algo: cuando te encuentres en problemas, ve a la iglesia, compra 10 veladoras, lo que se conocen como velones, ¿verdad? Y pónselas. Y yo sé que la santa te va a ayudar en Ujú. cualquier situación en la que estés. Hubo algo que me aconteció esa noche, porque cuando llego, eventualmente hago lo que se me había enseñado, pero cuando las pongo, yo me tiro entre los bancos, ¿verdad? De la iglesia popular, pero nunca mi oración estuvo dirigida a ninguna estatua en ese momento. Me recuerdo que lo que yo le dije a Dios fue: Señor, si tú existes, yo quiero que este sea mi último día que yo quiero consumir droga. Ya no quiero más esta condición. Y resulta que cuando estoy haciendo esto y me viene un profundo quebranto, la gente que está encargada ahí, ¿no? Que ayudan al padre, etcétera, me dijeron: aquí no se llora. Y me sacaron de la iglesia. Me sacaron de la Oh, iglesia popular. Entonces dije yo, estaré tan mal que ni siquiera Dios me quiera como estoy. Y esa noche yo me voy al punto de venta de droga y resulta que no tenían la cantidad de material que yo consumía durante toda la noche.
de 10 tenían uno. Y resulta que con ese uno a mí me da un paro cardiorrespiratorio. Eh, Mi familia, ante la impotencia, lo único que hacen es llamar una ambulancia, unos paramédicos. Pero mientras ellos van llegando, yo tengo dos experiencias. La primera experiencia es una experiencia, eh, creo yo que en aquel momento la interpreté como negativa, porque yo vi muchos de mis amigos y de muchas de las personas que estaban en mi entorno morir por nada, ser asesinados vilmente. Y cuando yo caigo en el piso, en el lugar donde estoy, que es un garaje donde se guardaba un carro, pero que en ese momento lo habían condicionado como una habitación, resulta que yo empiezo a ver que hay fuego que se empieza a meter debajo de la puerta. Y empiezo a oír las voces de esos amigos, ¿verdad? Que era tan real, que mi mente misma me decía, esto no puede ser una alucinación, aunque mucha gente tenga la libertad de juzgarlo así, ¿no? Pero me recuerdo que cuando yo escucho que me empiezan a hablar todos estos amigos que habían fallecido en situaciones diversas, yo, había una palabra muy marcada que me decían, no vengas a este lugar, porque este lugar es terrible, mejor ayúdanos a salir de aquí. Y ahí yo clamo al Dios, digo yo, de mi abuela. Y yo le digo, Dios, si tú existes, si Jesús es real, yo te pido que me des una oportunidad de vivir y que cambies mi vida. En ese mismo momento que yo hago esa oración, yo veo un personaje que entra por la puerta. Han pasado más de 24 años de esa experiencia y me recuerdo como que fue ayer. Y yo solamente pude ver la vestidura, el encaje, las sandalias, pero lo único que hizo fue tocarme las dos plantas de mis pies en el piso. Y empecé a sentir una sensación en mi cuerpo como que algo venía hacia arriba hasta posteriormente solamente sentir como cuando tiran del cabello para atrás con fuerza y el efecto de aquella droga se me fue en el instante. Veo los paramédicos que están sobre mí preguntándome cuántos dedos veo. El otro le dice tiene espuma en la boca. Yo creo que era una sobredosis, había una convulsión previa. Y ahí es donde al siguiente día yo siento un aborrecimiento por el olor de la marihuana, por la sensación del sabor de la cocaína y empiezo a sentir prácticamente el rechazo a todo eso. Y ahí empieza prácticamente la aventura genuina, ¿verdad? De poder querer servirle a Dios y de poder entregarle todo al Señor para que pueda hacer cambios profundos en mi vida. Wow, poderoso, tremendo testimonio. En ese momento ya su padre también vivía aquí en Estados Unidos. Sí, fíjate algo del testimonio que cuando Dios quiere restaurar, Dios lo restaura todo, Sí. ¿verdad? Mi padre y mi madre pasaron separados muchísimos años. Sí. Eh, de hecho, cuando en el año 95, ¿verdad? Mi abuela materna fallece y se va y parte con el Señor. am, Mi madre en una llamada eventual de las que te podía hacer por causa de su trabajo, Ujú. me pregunta por mi papá. Y a mí me parece raro porque era algo que mi mamá nunca había hecho con anterioridad. Y le digo, bueno, le digo yo, mi abuela acaba de fallecer. Mi abuela se llamaba Leonor Hernández. Y le digo, acaba de fallecer. Y me dice mi mamá, sin duda esto debe haber sido un golpe muy duro para tu papá, porque era muy apegado a mi abuela. Em, Resulta que el 31 de diciembre del año 94 mi papá se iba a quitar la vida, se iba a suicidar. Y era el 31 de diciembre a las 12 de la noche, él ya había planeado todo, 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 todo. Pero llegó una persona
que nunca sabía llegar. Y lo irónico de esto, de que para mi papá ir a la iglesia solamente tenía que cruzarse la calle. Y entonces él dijo en una ocasión, ¿cómo esa gente es feliz y yo estoy aquí tan miserable? Pero esta persona lo llevó a la iglesia donde mi abuela se había congregado y donde él también se congregó en su niñez, Ujú, porque él se apartó siendo un niño. ujú. Am, y resulta que el lugar, ¿verdad? Donde él se sentaba, la pastora siempre lo tuvo ahí dispuesto. Cuando vuelve, entonces hay una llamada de mi mamá y esa noche Dios hace un milagro de reconciliación. Y luego en el año 95 mi padre migra para acá, para Estados Unidos, a volver a rehacer su vida con mi mamá. Cuando ocurre lo que anteriormente te había dicho, ya ellos, los dos estaban acá sirviéndole al Señor. Mi mamá también se convirtió aquí en Estados Unidos por un milagro que Dios le alargó su pierna, ¿verdad? Y tenía prácticamente ahora mis padres unidos, pero en una misión en común que era orar por su hijo primogénito. Wow, qué tremendo, poderoso. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó la voz de Dios? Cuando, cuando ya Dios empieza a tocar mi vida y yo le entrego mi vida al Señor en el año 99, completamente. Pero una de las cosas que a mí hoy no es que le cuestiono a Dios, sino porque Dios hasta al final es el creador de todo, Él es soberano, Él es único, ¿verdad? Él realmente no tiene protocolos de llegada. Me recuerdo que estaba en un barrio muy peligroso y me recuerdo que nosotros habíamos consumido una cantidad de marihuana, pero excesiva entre varios de los que estábamos ahí. Estoy sentado con otros dos muchachos de la pandilla, se puede decir. Estoy sentado y yo escucho por primera vez una voz que me dice en mi oído izquierdo, yo tengo algo mejor que esto para ti. Inmediatamente yo volteo a ver, creo que había alguien ahí detrás de mí y le cuestiono y le digo, ¿qué más bueno que esto tú me puedes dar a mí? E inmediatamente Dios dice, parece que algo pasó con este muchacho, consumió demasiado, se Ujú. quita de mi lado y me dejan solo. Ay, Pero luego la misma voz audiblemente ahora viene en mi oído derecho y me dice, yo tengo algo mejor que esto para ti. Al ver yo a nadie, imagínate, una persona en esa condición puede imaginarse muchas cosas, que se está volviendo loco, que está alucinando, o que algo definitivamente ocurrió. Pero esa fue la primera vez. Después de que yo tuve ese encuentro con el Señor, donde de alguna manera Dios me liberta de la adicción, empieza un proceso donde tenía que batallar con la ansiedad, pero la misma ansiedad que me daba por el consumo tenía como barrera el hecho que yo estaba ansioso por algo que yo había empezado a aborrecer. ¿Ve? Y entonces fue una batalla el año 90 y parte del 98 y 99. Fue una batalla en recuperación, pero luego, por todas las cosas que hacíamos, entonces empiezan a buscar mi vida, ¿verdad? Porque en esto nos habíamos sumergido en cosas tan, pero tan profundas y tan comprometedoras dentro de este negocio, que entonces se empieza. Yo nunca pensé en estar en Estados Unidos. Estados Unidos para mí nunca estuvo en mis planes, ujú. nunca. O sea, yo no me miraba en Estados Unidos, Sí. realmente. Em, pero cuando ya yo estoy tratando de salir de esto y al ya no frecuentar con este tipo de personas, entonces empiezan a decir algo está pasando y empiezan a surgir las amenazas. De hecho, Dios me libró a mí de 3 tiroteos, ¿verdad? Donde era más que seguro que yo perdiera la vida.
y se empieza a buscar la forma de poder sacarme este, de Guatemala para poder llegar a Estados Unidos. Pero antes de yo salir de allá, recuerdo que un día normal aparentemente, salgo a sentarme a la esquina de mi casa. Y yo tenía unos vecinos que desde niños ellos iban a la iglesia. Y eran mis amigos, pero nunca mi abuela permitió que realmente la amistad fuera mucho más allá del hecho de poder ya integrarme o incluso asistir algún momento a algún servicio de niños, ¿no?, en la iglesia de ellos. Ujú. Pero me recuerdo que como éramos muy buenos amigos, nos sentamos en una esquina. Y esa es la cuarta vez donde ahí yo pensé que realmente mi vida había llegado a su final. Porque de las personas con las que frecuentábamos, había personas que practicaban el sicariato, gente que eran crueles, no tenían afecto natural por nadie. Y me recuerdo que cuando reacciono veo a esas cuatro personas y la primera arma me apunta a la frente, la otra me la ponen aquí al lado del costado, luego una en el cuello y una al frente de la boca. En ese momento yo estoy pensando, donde quiera que hagan la detonación, yo iba a perder la vida de manera Como instantánea, sea. como sea. Pero algo está ocurriendo aquí en Boston, eh, que mi mamá empieza a sentir algo en su vientre y en aquel tiempo, en ese mismo día, paralelamente con el cambio de una hora de diferencia, porque fue como por este tiempo, em, había venido un predicador de Puerto Rico, muy usado por el Espíritu Santo, con un don de ciencia extraordinario. Y él iba a estar en un auditorio aquí en Boston y no les quedaba muy lejos a mis padres de ir. Y mi mamá le empieza a decir a mi papá que quiere ir, que quiere ir, que quiere Ay, ir. Y mi padre le dice, yo creo que eso ya terminó. Y le dice, pero yo quiero ir. ay. Cuando llegan al auditorio, ¿cuál es la sorpresa? El auditorio está lleno y no ha terminado el evento. Y cuando abre la puerta, según mi madre lo cuenta en su testimonio, eh, hay como un silencio, ¿no? Y el predicador se dirige a ella y le dice, si tú no pasas acá al frente ahora, a tu hijo lo van a asesinar. Oh, wow. Es el mismo día con una hora de diferencia. Dios. Y entonces, para hacer, para hacer esto más específico, el predicador fue tan profundo que le dijo el color del carro, la marca del carro, las placas del carro, la cantidad de individuos que eran, y le dijo, y para que tú veas que te estoy hablando de tu hijo se llama Oscar Escobar. Y entonces mi mamá pasa con mucho esfuerzo porque ella me dice que sentía como que tenía unas cadenas en las piernas, como que algo le impedía llegar hasta el frente. Y las dos hijas en ese tiempo, su actual pastor, la llevaron al frente, oran por mí. Y en Guatemala sucede que esta gente ve para arriba y uno de ellos me dijo, todavía no es tu día, montaron su automóvil y se fueron. Em, para llegar a Estados Unidos, eh, hubo un asalto donde mi mamá había enviado un dinero para poderme traer, se pierde. En la segunda hay una confusión y tampoco me puedo venir. Y en la tercera, cuando me vengo por prácticamente como llegamos muchos acá a este Ujú, país, principalmente centroamericanos, ujú. resulta que ahí una semana antes yo oigo nuevamente aquella voz que me había hablado y yo me puse muy mal porque creí que me estaba volviendo loco. Pero en aquella ocasión esta voz me dijo, levántate, vete, porque yo soy el que abro tu camino. Wow.
y resulta que cada hogar donde íbamos éramos creyentes. Hay algo chistoso entre todo esto jocoso, que llego a un lugar llamado Veracruz en México y hay dos señoras que me están viendo y están murmurando entre las dos y dice, Él es, Él es. Y yo estoy segura que Él es. Y yo, y Asustado. yo asustado dije yo, ¿Qué algo puede hice, ocurrir. Y me levanto y le voy a preguntar, mira, yo veo que ustedes están dirigiéndose hacia mi persona y me dice, no es por nada malo. Nosotros tenemos 3 días de ayuno orando por un hombre que Dios nos dijo que iba a llegar, que era un profeta. Y en ese tiempo no sabía ni que era un profeta. Pero ellas ya habían ofrecido 3 días de ayuno por ese hombre que Dios les había mostrado que en ese momento pues era yo. Y en el año 99, en el mes de diciembre, yo llego aquí a Estados Unidos a unirme con mis padres nuevamente. Wow. ¿Qué sucedió en ese encuentro? En ese encuentro eran sentimientos encontrados, eran probablemente muchos reproches albergados, ¿no? O sea, el por qué tuvo que suceder Sí, esto, sí, por sí. qué no estuvieron cuando niño, mi adolescencia, parte de mi juventud. Y al final creo que era como la oportunidad, como para yo prácticamente desbordar una culpa sobre ellos, ¿verdad? De todo lo que a mí me había acontecido en mi transcurso, en mi niñez hasta mi juventud, hasta ese momento. Eh, Te soy honesto, fue un proceso de asimilación porque se me repetía el episodio cuando mi padre había agredido a mi mamá y yo me preguntaba y decía, pero ¿qué hace esta señora con el hombre que casi la mata? ¿Verdad? Pero yo ignoraba que prácticamente ya Dios estaba en un proceso con ambos de cambio, de transformación. Hasta que llegué a un día donde yo ya me había propuesto ese día. Dije, no pasa de este día sin que yo le diga sus verdades a estos dos, Ah, ¿verdad? sí. Pero más sin embargo, algo maravilloso ocurrió que en el momento que yo voy a decir de tal vez una cantidad de sandeces impulsados por la culpa, el odio, el Ujú. rencor, recuerdo que lo único que hice fue ponerme a llorar y decirle que los amaba y, y yo creo que ahí esa fue una noche donde Dios me ayudó a sanar mi corazón Wow. hasta el día de hoy. Yo sé que la falta de perdón es una cadena fuerte. Claro. Yo la conozco. ¿Y cómo se empieza a vivir de nuevo con una persona o con personas a quienes amas, pero has tenido falta de perdón? Y ahora que Jesús ha llegado a tu casa, a sus vidas, lo ha cambiado todo, ¿cómo se lidia con esta nueva realidad de vida? Eh, Creo que tú acabas de tocar un factor muy importante, porque hay gente que perdona a otros, pero no se perdonan ellos mismos. Sí. Entonces, yo me daba cuenta que yo tenía la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder perdonar a otros. Pero si yo no me perdonaba a mí mismo, porque normalmente el ser humano siempre, cuando hace algo y encuentra a alguien a quien culpabilizar para él no asumir su culpa, lo va a hacer. Y yo creo que esa fue una de las cosas que yo quise hacer, de echarles a ellos una culpa que probablemente no tenía que ver absolutamente nada con ellos. Y, y yo tuve que empezar una relación con Dios. Hubo algo que a mí me marcó de la escritura. Y es cuando Jesús dice, si ustedes aman a los que os aman, ¿qué hacen de más? Porque los del mundo hacen lo mismo. Hay un intercambio de amor. Yo te amo si tú me amas. Mm, ¿Ve? mm, Pero Jesús luego dice,
pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y dije, es que es muy difícil tratar de amar con un amor de sentimiento a alguien que tú consideras un enemigo. Y ahí yo entendí que la palabra del Señor expresaba otro tipo de amor, que es un amor, como lo dice la Escritura, que cubre multitud de faltas. Y yo empecé a orar para que Dios, en ese tiempo, pues no tenía el conocimiento que hoy por la misericordia de Dios tengo, pero Exacto. Romanos 5:5 fue el versículo que fue mi coordenada en todo este proceso de sanación para poder tener una convivencia mutua, y poder edificarla y construirla. Y era de que ya el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y mi oración era, Señor, ayúdame a amar a mis padres como tú los amas. Ayúdame a amar a mis padres como tú los amas. Y yo creo que esa oración fue el detonante para yo poder entrar en una convivencia sana con mis padres hasta el día de hoy, que me han sido de mucha bendición. Y han pasado los años, ¿verdad? Como todo proceso de ser humano, envejez, y yo, desde que Dios sanó mi corazón, los he honrado, los honro y los seguiré honrando hasta donde Dios me permita. Wow, gloria a Dios. ¿Cómo es esa temporada donde Dios los levanta como una familia de ministerio? Al primero que Dios levanta, es a mi papá, Mm. ¿verdad? Obviamente, yo aventajaba en muchas cosas a mi papá intelectualmente, espiritualmente no. Es un hombre que yo admiro muchísimo, un hombre con una sabiduría excepcional, Sí. eh, pero mi papá solamente cursó hasta tercer grado primaria. Yo tuve el privilegio de poder ir un poquito más. Ujú. Em, y mi papá, dentro del ministerio en el cual pertenecíamos, era uno de los líderes muy cercanos al pastor. Y yo admiraba mucho a mi papá por ver en la forma como él servía. Y también otras cosas de las que admiro de mi papá, que mi papá es muy sagaz. O sea, mi papá no tiene como, como esa limitación de sentirse cohibido de decir algo cuando Dios le dice algo. Simple y Ujú. sencillamente cuando Dios le habla y te dice que te lo diga, él viene y dice, mira, yo te tengo que decir algo de parte de Dios, y te lo dice, Lo sabe. ¿verdad? Entonces, yo empecé a admirar eso de él. Y él mismo me dijo a mí, ¿sabes qué? Probablemente yo sé algo que tú no sepas. Y le digo, ¿qué? Y me dijo, yo sé que Dios te escogió a ti desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá para ser un profeta, y no cualquier profeta, sino un profeta para las naciones. Entonces, muchas de las cosas que hoy, yo ejerzo como ministro, como profeta de Dios y como pastor, muchas de esas cosas fueron las que él me puso. Él prácticamente en esa área ha sido uno de mis mentores y me ha traído de la mano, me ha traído de la mano, cuidándome, ¿no? Como cuando un padre cuida a un niño para que Sí, no se claro. caiga, y me cuidó en los principios del ministerio, porque aunque muchos pensaban que el ministerio de Óscar Escobar fue levantado de forma muy prematura, fue algo que yo no busqué, profeta, porque yo me convertí en el 99 y yo he predicado desde el 2001 hasta el día de hoy ininterrumpidamente. Desde el 2001 ya mi pastor me daba para predicar en la iglesia, y luego posteriormente Dios me empezó a abrir puertas en otras congregaciones locales, ¿verdad? Y Él me ha traído de la mano hasta que un día Él me dijo, ya como teniendo 5 o 6 años ya de ejercitando el ministerio, me dijo, ok, ya estás ready para caminar solo. Pero hasta el día de hoy siempre nos admiramos, cuento con las oraciones de mis padres y los respeto y los admiro mucho en el área ministerial, ¿verdad? Y me alegro de la sabiduría que Dios le ha dado a mi papá para poder ser un gran maestro
y de lo que todavía hoy sentados a la mesa me puede enseñar. ¿Me podría contar una de las experiencias más extraordinarias que ha tenido? Puede ser espiritualmente o ministerialmente. Ya luego, claro, porque desde antes tuvo muchísimas historias poderosas, pero ya mediante el ejercicio y el transcurso del ministerio. Mira, hay, hay una experiencia que a mí me marcó profundamente el corazón hasta el día de hoy. Y cuando yo la cuento o cuando yo la quiero transmitir, principalmente cuando estoy testificando acerca de esto, me conmueve todavía profundamente. Y es el hecho de que hubo un momento de mi vida, aun cuando yo no conocía a Dios, que yo me puse a pelear con Dios en una esquina. Pero me puse a pelear con Dios en una esquina y eso aconteció a las 3 de la mañana. Llegó un día donde yo me salí a la calle, me quería quitar la vida, que de hecho ese día yo traté de quitarme la vida en un puente 3 veces. Y cada vez que yo llegaba en medio del puente y yo quería arrojarme al vacío, me pasaban una mano en la cara Ah, y entonces yo aparecía al otro lado. Traté 3 veces y llegué a la conclusión, dije, yo me volví loco con este asunto del consumo de esto. Caminé toda la ciudad, llegué a un lugar a las 3 de la mañana y yo me paré y me puse, Dios, si tú estás ahí, tú me vas a oír a mí lo que yo te voy a decir hoy. Y yo le dije a Dios de todo. Yo no sé cómo Dios no me mató en ese momento, ¿viste? De verdad. Yo no sé cómo Dios no me mató. oh, padre. Porque os estaba hablando no solo reclamos, eran sandeces, eran incluso hasta insultos, pero Dios es tan humilde. Y ya era una cosa, y todo, y no pasó nada fuera de lo normal hasta que llegué aquí. Mm. Me recuerdo que la primera vez que yo llegué aquí a Boston, mi madre me dice, aquí hay una llave, vivíamos en un tercer piso de una casa, de la casa de ella, y me dijo, esta es la llave, pero usted no salga para ningún lado, porque usted ni habla inglés, ni conoce nada, Oh, y si padre. se pierde, ¿dónde lo buscamos? Ujú. ¿Qué pasa? En el trayecto que íbamos a casa, yo vi un parque. Y yo he sido como muy observador. Y yo vi el parque y conté las casas, 1, 2, 3, 4. Cruzamos, 1, 2, 3, 4. En mi mente dije, oh, pero el parque ese, si yo estoy aburrido, yo salgo y el parque está 4 casas para acá y 5 para acá. Al siguiente día de yo haber llegado aquí, eso fue un 4 de marzo del año 2000. Sucede que yo estoy en ese parque y me salgo cuando yo escucho que mis padres se van a laborar, salgo al parque a las 6 de la mañana y yo me siento en ese parque y en ese parque lo que sucede es lo siguiente. Ya hoy yo ya vengo como con una actitud más humilde ante el Creador. Y le digo, Señor, en una banca del parque, estoy en este país, Ah, ¿qué va a ser de mi vida? Le digo, no hablo inglés. Era qué humilde. una conversación totalmente distinta a la que yo Sí, había sí, tenido probablemente meses atrás con Dios. sí. Resulta que yo veo que viene caminando un hombre, pero un hombre con una apariencia, ¿no? Un americano rubio, pero me recuerdo como que fue ayer. Yo miro su traje gris, la camisa blanca y la corbata, una corbata celeste. Pero lo que más me llamó la atención, más que su traje, fueron los zapatos, que venían brillosos, así como cuando tú los lustras con aquella pasión, que tú quieres que te brillen los zapatos. Y yo lo veo y lo primero que digo es, yo no quiero verlo porque si me ve y me habla en un idioma que yo no hablo, no sé cómo voy a responderle. Me pongo en esta posición, veo hacia abajo. ¿Cuál es mi sorpresa?
que yo veo los dos zapatos entrar así. Y cuando yo levanto la vista, el hombre, y me pone la mano en el hombro a las 6 de la mañana y me dice en español, tú me has hablado y me has preguntado, ahora yo te voy a preguntar a ti, tú me vas a responder. Y me trae a memoria aquella vez que me había parado en la esquina, me dijo, ¿te acuerdas? Cuando te paraste en la esquina y discutiste conmigo y me dijiste muchas cosas. Me dijo, yo no solamente te estaba escuchando, yo estaba ahí contigo. Y luego cuando me levanta la mano y me hace así, y en el puente, me dijo, mi mano te rescató 3 veces. Y me acordé cuando me quería arrojar al vacío. Y ahí me dijo, yo te traje esta nación, ya aquí vas a predicar mi palabra. Y te voy a llevar a muchos lugares y a otras naciones que tus pies no han pisado. Yo caí en aquel parque a las 6 de la mañana, llorando. Lloré como nunca antes, todo el día. Mi padre creyó que yo estaba llorando porque me quería regresar para mi país. Y me recuerdo que lo único que le dije, yo quiero ir a un culto. Y me dijo, hoy hay un culto, vamos a ir. Estoy sentado casi en la penúltima banca de la iglesia cuando oigo que el predicador dice, Dios me está hablando de alguien aquí. Y yo necesito darle el mensaje. Y cuando él se vino desde el altar a donde yo estaba, me puso la misma mano en el mismo lugar que a las 6 de la mañana me lo había puesto aquel personaje. Y me dijo, yo soy el que te habló en el parque en la mañana. Y esa experiencia en ese día creo que ha sido una de las que más me han marcado y las que me han manifestado la realidad de Dios. Eso da de notar que ustedes tienen un legado y un ministerio que cree en las señales y las múltiples manifestaciones de el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué podría decirle a aquellos que claudican en su pensamiento de las manifestaciones de la presencia del Señor, de milagros, de prodigios, de liberación, etcétera? Yo creo que uno de los factores más importantes en esto es de que se tiene hoy mucho la tendencia a ir creando una corriente de pensamiento en relación a Jesús y se enseña un Jesús histórico, un Jesús que hizo, Ujú, que fue, pero que en la actualidad ya eso prácticamente quedó totalmente cerrado, ¿verdad? Para las generaciones venideras. ujú, Lo que sí te puedo decir es que aún la misma escritura, aún la misma escritura nos enseña, si la escritura va a ser nuestra base, una de las normas que el Señor Jesús dejó sí, en Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que a los creen. que creen. Y hay tantas cosas que podemos tocar en la escritura que realmente apoyan y respaldan totalmente que la manifestación del Espíritu Santo, que la señal, los prodigios, los dones, aún en pleno siglo XXI siguen vigentes. Hay algo que yo aprendí siendo aún sin ser creyente. Y creo que esa experiencia me acompañó mucho y es la que me consolidó en tener la certeza de que hasta el día de hoy el Señor no ha cambiado, como dice Hebreos 13:9, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es que había un amigo que era banquero, que él un día me invita a tomarme un café y él me dice, llega al banco porque llega una persona a hacer un depósito y cuando él termine nos vamos. Yo llego exactamente cuando prácticamente el hombre está haciendo el depósito y él separa dos cantidades de dinero. Una la toma y la otra se la devuelve. Y como
todo típico centroamericano, hablo por mi raíz, la indiscreción me ganó. Y estando tomándose el café le digo, óyeme, pero si tú eres banquero, ¿por qué tú le devuelves esa cantidad de dinero a él y depositas la otra? ¿Qué fue lo que pasó? Y me dijo, es sencillo, Oscar. Me dijo, todo el dinero que le devolví es dinero falso. Y yo lo abordo y le digo, pero eso es falta de ética. Para eso tú tienes luz ultravioleta, para ver si tienes cinta magnética. No lo necesito. Y le digo, ¿por qué? Porque tengo más de 12 años trabajando en un banco donde mi trabajo es tocar dinero verdadero todos los días. Y cuando mi tacto palpa algo que es falso, no tengo necesidad ni pasarlo por la luz ultravioleta porque mi tacto ya reconoce. Wow. Entonces yo entendí que entre más contacto tú tienes con el verdadero, con el Jesús de la Biblia, con Yeshua, el Mashiach, el Mesías, el enviado, con la presencia del Espíritu Santo que viene a través de la comunión y de la intimidad, tú te das cuenta que la dimensión de lo espiritual es más real que aún lo físico. Porque la misma escritura dice que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Si ponemos en balanza qué es más real, lo que podemos palpar o lo que no se puede palpar, hoy lo que podemos palpar fue hecho de lo que no se puede palpar. Entre más tú busques, y otra de las cosas es de que la esencia espiritual de la palabra se te tiene que revelar. Si el Espíritu Santo no revela a tu interior, la realidad de esto que hacemos sería en vano. Sería en vano. Y al final, hay personas que se frustran en el camino. Yo he llegado a una conclusión, profeta, que hoy la gente que critica lo sobrenatural fue los que trataron de conectarse, pero nunca pudieron. Uy, Dios mío. Y que al final no les quedó otra alternativa más que atacarlo y criticarlo y negar en totalidad que los milagros puedan ocurrir. Wow. En esto no son cosas que pasan de la noche a la mañana, son cuestiones de perseverancia. ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestro intelecto y nuestra lógica no va a poder articular en el momento. Entonces, lo que yo puedo transmitirle a través de este testimonio a la gente es que la palabra sobrenatural en sí no aparece dentro del contexto bíblico, pero lo sobrenatural es simple y sencillamente decir algo que se sale de los parámetros naturales, Sí. ¿no? O sea, un milagro es eso, un milagro es algo que no tiene explicación, un milagro es algo que aún la ciencia en determinado momento no va a poder asimilar, Exacto. pero el hecho que no lo pueda asimilar no quiere decir que no sea real. Que no sea real. Y lo pregunto porque como su padre estuvo aquí hace unos días y me testificó el milagro de su madre Ujú. en los pies y usted también tocó esa parte, me conmueve bastante porque he visto en este tiempo muchas personas juzgando lo que ellos nunca han experimentado Ujú. o lo que desconocen. Entonces, el yo ver tanto valor que ustedes le dan a ese detalle de Dios que pasó en ese milagro en la vida de su madre. Y yo he visto personas que hacen hincapié de proyectar, atacar y perseguir este tipo de manifestaciones. Claro, pero la explicación es clara. O sea, nadie te puede hablar de un dolor de dedo si no lo ha sufrido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente que cuando las personas todavía no han tenido una experiencia con ese perfil de la personalidad de Dios, simple y sencillamente lo van a negar. Sí. Y yo hago hincapié mucho de esto porque, escúcheme, según las estadísticas, todo lo que tiene que ver con la práctica de adivinación, de las cartas del tarot, de esoterismo, todo esto, Ujú. escúchame, genera anualmente
$2.5 billones anuales, solamente aquí en Estados Unidos. Wow. Gente que va a pagar montos exagerados porque quieren saber qué les depara el El futuro, futuro. porque quieren que alguien les dé una palabra de origen espiritual Sí. para lo que tengan que hacer. Sí. Entonces, no concibo en mi mente que el reino de Dios, que la iglesia, escúchame, se esté tratando aún por los mismos creyentes como un parásito cuando es un organismo vivo. Mm. Es un organismo vivo que representa las cualidades morales y sobrenaturales de su fundador, que es Dios a través de Jesucristo. Ujú. Entonces, al final pienso que muchas veces no se va a poder persuadir a cierto grupo o a ciertas personas, pero eso no nos debe a nosotros frenar para nosotros seguir ejercitando, ¿ok? Sí, Para poder seguir ejercitando así y es. llevar con un solo objetivo y una misión común de que esas experiencias conecten el corazón de la gente a alguien llamado Jesús de Nazaret. Jesús. Así es. Otra pregunta. Dale. ¿Cómo diferencia? ¿Cómo se puede diferenciar entre un profeta falso y un verdadero o un profeta errado? Normalmente donde hay un falso profeta siempre hay confusión. Porque los profetas, la falsedad, eso es lo que provoca confusión. ¿Sí? Mm. Y, y al final, a la luz de la escritura, tú te vas a ir dando cuenta de que la misma palabra te va dando los parámetros de las cualidades de un verdadero profeta. Eh, Fuera de cámara hablamos de una frase que se convirtió en algo muy común, Sí. ¿verdad? Y que tal vez muchos de nosotros, por el lenguaje que se maneja dentro del desarrollo de todo lo que hemos etiquetado como espiritual, Ujú. ¿verdad? A veces lo practicamos. Sí. La palabra de Dios dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Qué es desenfrenarse? Perder el freno, Ujú. ¿ok? Ujú. Entonces, el verdadero profeta que tiene un compromiso firme con Dios, Sí. es su cualidad primordial, es mantener la velocidad de la gente en, en equilibrio, en equilibrio. ¿Por qué Ujú. razón? Porque cuando nosotros hablamos, te voy a poner un ejemplo. Empezó una palabra a operar dentro de este ámbito y fue la palabra aceleramiento. Ujú. Nosotros los profetas no tenemos control del aceleramiento. Ujú. Eso lo tiene Dios, lo tiene el control. Sí. Nosotros estamos, en vez de acelerar para detener el desenfreno de la gente, Ajá. ¿ok? Y yo he notado mucho que una de las cosas que también particularmente con el pasar de los años en el ejercicio de lo profético me he dado cuenta, mucho falso profeta a veces tiene una inclinación muy exagerada hacia la búsqueda de lo material. Sí. No lo del cielo, Sí. sino más por lo material, más por los bienes y también saber diferenciar entre lo que parametralmente la escritura establece y lo que se convierte también en manipulación. Claro que sí. Excelente. ¿Qué está trayendo el cielo para este nuevo año? ¿Qué está trayendo Dios para este 2025, para este cambio de gobierno, para esta nación, para el mundo? ¿O qué le ha dicho Dios de lo próximo que viene sobre la tierra? Bueno, para poder ahondar, creo que muchos cambios vienen. Obviamente, sabemos que en cuestión de señales, ¿no? Hay algo que yo siempre comunico también desde la óptica pastoral. No hay
ayuno, no hay vigilia, no hay oración alguna que pueda de alguna manera distorsionar lo que salió de la boca de Jesús. ¿Ok? Ujú. Jesús dijo que vendrían guerras, rumores Sí, de sí, sí. guerras y todo eso. Eso es prácticamente algo que no podemos cambiar su dirección. Sí. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, ¿verdad? Que Dios le está dando un tiempo de gracia a la tierra. Hay algo que al menos a mí como profeta, Dios me comunicó hace como un mes. Ujú. Y fue que el Señor me dijo, quiero que vayas a Éxodo 20:25. Y yo dije, Éxodo 20:25. Y me dijo, esta va a ser la coordenada de lo que yo quiero hacer. Y cuando yo leo Éxodo 20:25, el Señor habla acerca del altar y acerca que no se le pueden dar formas a las piedras del altar, sino que tienes que hacerlas que encajen las unas con las otras. Él dice, no quiero que me hagan el altar con piedras cortadas. Entonces yo entiendo que este año, hoy se habla mucho de plataforma, pero Dios no creó plataforma, Dios creó altares. Yes. Y en los altares se ofrece sacrificio, en los altares se trae ofrenda. De hecho, entiendo que hay momentos donde nosotros podemos levantar un altar y probablemente no se te va a revelar a ti la función de ese altar en ese momento, pero puede que se le revele a la segunda o a la tercera generación, porque eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham levanta un altar en Betel Ujú. y luego pasa Isaac y luego cuando llega Jacob, Jacob llega a Betel y se recuesta en una piedra y entonces ve que hay una escalera, ¿verdad? Donde ángeles suben y bajan, porque un altar es una conexión entre el cielo y la tierra. Dios, hay muchos cambios que van a suceder. Y puedo decírtelo acá y lo puedo decir con seguridad y Ujú. lo puedo decir con convicción. Eh, Dios nos había hablado a nosotros desde el año pasado eh, del cambio de gobierno, pero Dios nunca nos permitió comunicarlo en público. Ujú. Eso fue algo que el Señor nos pudo revelar para comunicarlo en un círculo íntimo, para que se pudiera orar, ¿verdad? Por todos estos cambios que venían, que solamente manifiestan la misericordia y la gracia de Dios, no solamente hacia esta nación, sino hacia el resto del mundo. Ujú. Pero hay muchos cambios que van a venir principalmente en el área migratoria. Y cuando me refiero en el área migratoria, para no entrar en mucho detalle, van a ser cambios para bien. Cambios para bien y en beneficio de mucha gente que hoy está aterrorizada. Wow. Me imagino porque es difícil para mucha gente que no entre en una vida activa espiritualmente hablando, porque mucha gente está aterrorizada con el tema de nuestro Exacto. nuevo Ujú. gobernante. Sí, Entonces, creo que esto confirma que Dios tiene cuidado de los suyos y que lo que Él ha destinado, nadie se puede meter con lo que Él ha destinado. exactamente. Recuérdate que cuando Dios introduce a alguien a una tierra prometida, y dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos vino a poseer la tierra que Dios nos dio en heredad. Hay una frase que, hay una frase que yo utilizo de forma muy jocosa y, y lo digo así porque creo que no atenta contra nadie. Y yo le digo a gente, mira, hay veces que tú piensas que Dios te trajo a cumplir el sueño americano, Mm. pero no entiendes que te trajeron para despertar más de algún americano de su sueño. Ay. Y la verdad es que creo que viene una reforma para la iglesia, porque es que Dios necesita resultados. Ya hay una humanidad que necesita escuchar el mensaje de Jesús, Claro que el sí. mensaje de la cruz. Y yo creo que
el mensaje de la cruz va a regresar nuevamente a muchos altares porque necesitamos con urgencia, comunicar que Jesús todavía salva, que Jesús sana, que Jesús liberta y que Jesús restaura. Aleluya. Claro que sí. Profeta, yo quiero darle las gracias por darme la oportunidad de que tengamos este conversatorio y poder ser bendecidos e impactados con este gran testimonio de vida. De verdad que yo le pido al Señor que continúe cumpliendo su propósito en su vida y en su familia y en su ministerio. Así que gracias. Así que nada, gracias a ustedes, ¿verdad? Por la labor que hacen y creo que así como nosotros podemos aportar nuestro grano de arena, también la gente entienda que no solamente hay un área sobrenatural, que también hay un área humana, Sí. que yo digo algo, profeta, que hay una frase muy quemada entre nosotros, ¿verdad? Dice, es que tú ves hoy mi victoria, pero no conoces mi historia. Sí. Ya está muy quemada esa frase. Yo creo que cada uno de nosotros, independientemente del llamado, el propósito, la asignación que tengamos, vamos a pasar nuestros procesos. Sí. Y todo proceso, al final, si lo logras eh, llevar en la dirección que Dios quiere llevar, al final tú vas a ver que todo era para bien. Claro que sí. Todo era para bien. Así que muchas gracias. Estamos a la orden, les amamos y gracias por esta preciosa oportunidad. Claro que sí, familia. Y muchas gracias a ustedes por permanecer en sintonía, atentos como siempre a cada episodio que se estrena. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo encuentro de Shema Podcast. Shalom.